Hola, gracias a todos por venir otro mes a la Sala Sapiens en la Casa Encendida. Bueno, los que me conocéis personalmente sabéis hasta qué punto hoy es un día especial para mí, presentando a Julián Hernández participando en la Sala Sapiens. Él, bueno, no hace falta que lo presentes, sabéis todos, lo leéis, lo escucháis en Siniestro Total y demás, y sabéis perfectamente quién es. Él posiblemente no se acuerda, pero personalmente nos conocimos hace cosa de 10 años, así, 10 o 12 años, que yo era colaborador del fanzine Mundo Bruto, y le hicieron una entrevista. Exactamente, en la hamburguesería Oscar de Santo Domingo se hizo esa entrevista. Normalmente la gente de la redacción de Mundo Bruto no siempre van solo ellos a hacer las entrevistas, pero yo era la única persona que conocía que era un fan entregado de Siniestro Total, y me dijeron, vente pues, para hablar un poco del tema, ¿no?, de Siniestro Total. Yo por aquel entonces pues acababa de llegar a Madrid. Y bueno, pues encontrarme con Julián era, no sé, como entrevistar al Papa o al presidente del gobierno. Y estuve toda la entrevista temblando como una hoja. De hecho, llevé como una funda de un vinilo para que me la firmara y no me atreví a sacarla. No dije nada en toda la entrevista. Y cuando acabó la entrevista y ya nos fuimos y tal, me dijeron los de Mundo Bruto, pero ¿para qué has venido? ¿Esto qué ha sido? Claro, ellos no entendían que yo llevo escuchando a Siniestro Total, pues desde que llevo escuchando música. Yo pasé de la banda sonora de Érase una vez el hombre directamente a Siniestro Total con 12 o 13 años. Y bueno, explico todo esto para que compartáis mi emoción y sepáis hasta qué punto es un privilegio que esté aquí Julián Hernández hoy. Nos va a hablar en un formato completamente analógico. No ha traído ningún tipo de... Perfecto. Y bueno, y os dejo con él. Os recuerdo, eso sí, que el mes que viene la sesión de la Sala Sapiens no será el primer jueves, sino el segundo, porque el primero es fiesta, será el día 9, y tendremos a Mauro Entrialgo hablándonos de cómo se hace un chiste. Y Julián Hernández. Bueno, esta sí que es cueca, mi alma. Digo que, bueno, primero dar las gracias a la Casa Encendida, a Yontones, a todo el mundo, a Beatriz, a todo Dios, que eso ya se da por sentado. Y cuando me llamó esta gente, me dice, bueno, si tú quieres participar en este ciclo de conferencias, claro, bueno, esto se llama dar la chapa más que una conferencia, pero si quieres participar, dinos ya de qué es lo que vas a hablar. Claro, eso es un problema, porque primero por la dispersión habitual que puede haber en el cerebro de un gallego, que está cableado en forma de espiral, y luego por la inmediatez de algo, y esto era, si no me equivoco, por septiembre, octubre o algo así, y cómo voy a saber de lo que voy a hablar, o sea, si no sé ni lo que digo ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues en todo caso, pues hay una cosa que me preocupa, que es qué es lo que ha pasado en el siglo XXI. En el siglo XX ya lo tenemos todos como muy asumido, ya lo tenemos como, bueno, cerramos el AZ del siglo XX y hemos tenido pues unas ciertas opciones de, bueno, pues de mirar con perspectiva. Claro, había que ponerle un título, porque las cosas si no se nombran no existen. Entonces se me ocurrió, modernidad en el siglo XXI, dos puntos, simplemente despiste. Bueno, todo esto tiene su explicación. Es decir, en ese momento lo de modernidad viene porque estaba leyendo en ese momento la biografía de Anthony Cronin de Samuel Beckett, que tradujo Miguel Martínez de Laje, que se publicó el año pasado, creo, y la verdad es una biografía de Samuel Beckett que es fascinante. Pero es que el subtítulo es Samuel Beckett, el último modernista. Claro, modernista a nosotros, y luego hablaremos un poco de eso, nos suena un poco más a Rubén Darío, pero la historia partía de eso, de qué sería la modernidad
en el siglo XXI. Y luego, por otro lado, simplemente despiste, que es perfecto para cualquier época y cualquier situación humana. Se me iluminó el cerebro, particularmente a raíz del homenaje al maestro reverendo en la Sala Galileo, y ahí salió Rosendo a cantar con Wyoming Maneras de vivir. Claro, Maneras de vivir empieza evidentemente con no pienses que estoy muy triste si no me ves sonreír, es simplemente despiste. Maneras de vivir, tenía que acabar así, pero simplemente despiste es una definición perfecta para lo que llevamos del siglo XXI. Esto es un poco la génesis del título, lo que no quiere decir que esté muy claro el contenido. ¿Qué pasa? Que lo que empecé a hacer cuando ya se acercaba, hará 2 o 3 meses, no se lo pierdan, se acercaba ya el momento de llegar aquí, de que me tiemblen las rodillas como en la Real Academia. El problema era, bueno, vamos a hacer una cosa, voy a empezar a mirar cosas y a coger, no citas, sino conceptos, ideas, gente y tal, y a ver si consigo hilar un discurso a partir de esta idea inicial. Pero claro, para no caer en el plagio anticipado, eso de que, bueno, ¿esto se me ocurrió a mí o no se me ocurrió a mí? No, claro, lo leí algún día en algún lado y tal, mejor voy anotando todo y así nadie me puede acusar, que eso ya lo dijo Antonio Muñoz Molina. Bueno, claro, eso no, si pasa eso yo ya me suicido y ya no pasa nada. El problema está en que el concepto de modernidad es un concepto realmente gaseoso, que lo estábamos hablando esta tarde, y es un poco complicado, porque no piensen ustedes que yo he leído a Jürgen Habermas, joder, es que esto es complicadísimo, Habermas, estos alemanes son como son. Voy a leer literalmente la cita, la modernidad es un proyecto inacabado y aún no superado. Bien, bueno, pues sí y no, claro, depende, porque la posmodernidad daba por sentado que la modernidad se había acabado. Y aquí todo esto tiene que ver un poco con conceptos culturales. La cultura, que no venimos aquí a hablar de cultura, pero sí que conviene establecer un par de cosas. Primero, que la cultura es un poco como el agua o los animales pequeños, las esporas y tal, es muy difícil de encerrar. Y no hablo en este sentido de la cultura libre en Internet ni nada por el estilo. Estoy hablando de una cosa mucho más concreta de lo que es la actividad cultural o de lo que es el concepto general. El poeta irlandés Patrick Kavanagh tiene un poema, la verdad es que venía al pelo, que es Memory of Brother Michael, memoria del hermano Michael, que dice que empieza no, es hacia el final del poema, dice, la cultura es siempre algo que fue, por eso precisamente mejor no hablar de cultura, sino de algo que es. Pero claro, algo, y esto ya es bastante más duro, algo que los pedantes pueden medir, quizá nosotros no. Y entonces, claro, una calavera de bardo, muslo de jefe, profundidad de un río seco, y acaba Kavanagh realmente echándose las manos a la cabeza diciendo, ¿seremos así siempre? ¿Seremos así siempre? Bueno, pues parece que sí. O sea, que no nos queda más remedio que asumir que la cultura es una especie de lastre que llevamos encima y que no sabemos cómo quitarnos de encima. A lo que me refería antes con lo de modernismo es... claro, modernidad puede ser una época, puede ser un concepto, modernismo sería una corriente estética, pero curiosamente en España hemos falseado de tal manera, no falseado, sino hemos interpretado las cosas, los nombres de formas absolutamente cachaverosódicas. Modernismo lo asociamos a Rubén Darío, directamente, en todo caso a Valle Inclán. Claro, pero modernismo para un anglosajón es un concepto mucho más amplio. No es un ismo vanguardista, sino es un concepto mucho más amplio. Claro, por eso Anthony Cronin llamaba modernista a Samuel Beckett. Y ustedes pueden retorcer lo que quieran las cosas, pero realmente hilar a Rubén Darío con Samuel Beckett a mí me resulta muy difícil. Es complicado y efectivamente todo conduce a todo y se puede llegar a alguna conclusión, pero haría falta ser muy mala persona para hacerlo.
ha habido ese tipo de reduccionismo, ¿no? De modernismo a Rubén Darío en una época determinada, pero también ha habido ampliaciones absolutamente chorras de los conceptos que nos han venido de fuera. Entre otros, es que es perfecto, además es posmodernidad, nos viene al pelo, porque la posmodernidad, que es una superación ideológica de la modernidad, digamos que es en el momento en que la modernidad ya está obsoleta, entonces llegamos a la posmodernidad. Claro, el problema es que la modernidad, si ya era un concepto gaseoso, la posmodernidad hereda lo mismo, ¿no? Una cosa que sea después, pero el gas sigue siendo más o menos el mismo. ¿Qué pasa con la modernidad? Que como corriente estética, posmodernismo, sí que existe. Es decir, hay filósofos, gente con unos cerebros increíbles, pero en España llegó a la situación tan digamos, como casi hilarante, de que posmoderno era cualquier diseñador que llevara un peinado extraño y unas chaquetas de hombreras, ¿no? En los años 80. Ese problema yo creo que ya lo tenemos todos superado, entre otras cosas porque ya ni siquiera la posmodernidad sabe explicar su propio tiempo y su propio espacio. Una vez dicho esto, y partiendo de una de las premisas de lo que se supone que es la chapa que les estoy dando, era ¿qué hay de nuevo, viejo? Esa es la idea. ¿Qué ha pasado en el siglo XXI? El siglo XX, por cierto, este año se cumplen 100 años del estreno de La consagración de la primavera, de Stravinsky, que fue casi como uno de esos momentos puntuales en los que, caramba, es que ya somos modernos. Habría mucho que hablar, y además sobre fechas y sobre que Stravinsky sea justo para mucha gente fue además el momento en el que se pegó el pistoletazo de salida para que la burguesía europea dejase la música y se pasase a la pintura, es decir, se convirtieran en unos snobs, porque ya habían pateado el ballet de Stravinsky. Y claro, todos los que patearon eso al cabo de 2 o 3 años, cuando ya estaba absolutamente asumido que eso era una genialidad, pues claro, es como, joder, qué mal rollo. O sea, no me di cuenta de lo moderno que era aquello y yo, que soy un burgués europeo, francés, alemán, lo que sea, no español, porque aquí había poco, pero bueno, tengo que admitir cualquier cosa, ¿no? El mito del emperador está desnudo, yo diré lo que me digan que tengo que decir. Que luego, por otra parte, efectivamente con la música lo llevaron fatal. Es decir, ya a partir de Schoenberg y cosas así, la burguesía europea decidió que ya estaba bien, ya habían tragado a Mahler, a Wagner, ya llega Schoenberg y ya dice, no me toco los cojones, ya hasta aquí hemos llegado, esto no es una música que yo vaya a financiar. Pero en cambio la pintura sí, curiosamente, y la pintura se financió realmente mucho, se ha convertido en un valor estable. Es decir, ahora mismo uno de los grandes consejos en esta época de crisis, ¿en qué meter mi dinero? Tal. Muchas gracias. ¿Cómo lo ha adivinado usted? Ya, es perfecto, perfecto. Un aplauso, por favor. Bueno, a lo que iba. La idea de repente de que la pintura, es decir, el objeto ya físico, se convierta en como el valor de los sellos. Claro que el valor de los sellos también tiene que ver con eso de, ¿cómo se llamaba eso que fue una estafa de sellos? Eso es, exacto, celebro que me entiendan. Bueno, pues el Fórum Filatélico, pues hay un Fórum Filatélico también de pintura, ¿no? Es decir, la burguesía europea, americana, en fin, pues coge y compra pintura porque eso vale un pastón. De ahí la fortuna de Billy Wilder antes de morir. ¿Qué pasa con eso? Que en realidad habría que investigar, aparte de esas cuestiones sociológicas, habría que llegar a una conclusión. ¿Qué es lo único nuevo que pasó en el siglo XX? Bueno, pues lo miremos por donde lo miremos, el siglo XX lo único nuevo que tiene es el collage. Y el collage vale, quiero decir, no vale decir, bueno, es que también estaba el cine o la música grabada, sí, pero es que como lenguaje estrictamente nuevo, como método
directamente nuevo. Lo único nuevo es el collage. ¿Qué ha pasado en el siglo XXI? A partir del collage, por ahora, poco. Es decir, el collage se puede entender como sampling, se puede entender como montaje de cine, se puede entender como un montón de cosas. El collage se puede aplicar a cualquier cosa, a la literatura, al cómic, a la música, a lo que todos ustedes quieran. ¿Qué pasa? Que el siglo XXI empieza no con un collage, sino con un o bueno, depende cómo se habría mucho que hablar de eso, pero sí con un espectáculo absolutamente grandioso, como decía Stockhausen, que no consultó a los participantes si querían morir en él, evidentemente una cabronada, porque por lo menos que les hubieran pagado algo y tal, no, directamente los liquidaron, que es el espectáculo de las Torres Gemelas en 2001. Ese espectáculo perfectamente programado para que salieran todos los telediarios en Europa y en América, según los telediarios, que lo filmaran todas las cámaras del planeta y que lo viera todo el mundo, fue una película muda. Es decir, no oímos el sonido, vemos las imágenes. Y esa película muda también hizo que si los intelectuales ya llevaban bastante tiempo mudos, en ese momento realmente enmudecieran del todo. El efecto 2000 de que todo se reseteaba a 2 ceros, pues también funcionó en los cerebros de todo el mundo y nadie se planteó qué es lo que iba a pasar en el siglo XXI. Bueno, a partir del collage habría que echarle un vistazo. No hace mucho, y ya que estamos en el año 2013, a lo mejor esto es significativo, que a lo mejor es un pequeño pistoletazo de salida, bueno, es archivero en realidad, pero se dedica también a buscar películas antiguas y hacer un montón de trabajos teóricos, precisamente sobre una cosa. Hay un artículo en Internet que es en el Contents Magazine y es de Rick Prelinger. Rick Prelinger lo que habla es directamente sobre las virtudes del material preexistente. Ese material preexistente sería pues como los grabados que recortaba Max Ernst, que destruía y organizaba un collage nuevo, otro concepto a partir de la destrucción. Que eso, bueno, también nos llevaría podemos hablar de ello incluso. ¿Qué pasa en el artículo de Prelinger? Que lo escribe en forma de manifiesto, y en el manifiesto, que tiene 14 puntos, la verdad es que es muy interesante. Si quieren ustedes la dirección, la tengo aquí y se la paso luego. Pero vamos a escoger 3. Porque luego hablaremos de por qué la manía de los seres humanos de escoger las cosas de 3 en 3. Pero por lo pronto hay 3 puntos en esas virtudes del material preexistente que son perfectas para lo que estábamos hablando. Primero, no, creo que es el segundo o el tercero, pero lo vamos a poner sin orden. No supongas que la obra nueva mejora sobre la anterior, es decir, pasa por encima de la anterior. Es decir, la obra anterior, lo que tenemos como... Esto enlaza bastante con la idea de Eugenio Dors, ¿no? De lo que no es tradición es plagio. Y claro, eso es muy sutil y habría que ver exactamente cuál es el valor de esa tradición y qué es lo que es un plagio o lo que no, o lo que es utilización. Otro de los puntos: honra a tus ancestros reciclando su sabiduría. Esto es muy cabrón. Esto quiere decir que no, en principio quiere decir lo que quiere decir, no quiere decir nada más. El problema está que esto puede llevar a justificar la pillería que hemos vivido quizá en los últimos años bastante más de lo que nos merecemos, que es la disculpa de la intertextualidad como sinónimo como eufemismo de plagio, ¿no? Entonces, hasta ahí hemos llegado. Es decir, vamos a dejarlo, no tiene nada que ver con la intertextualidad. Honre usted a sus ancestros y déjese usted de tocar los cojones y ya está. Y luego también uno de los puntos de Prelinger, que es especialmente bueno, que es: la ideología de la originalidad es arrogante y despilfarradora. Es decir, alguien que se crea absolutamente original es alguien que está entrando dentro de un terreno muy peligroso. Es decir, usted está mintiendo. Si alguien dice que yo soy tan increíblemente original, es que casi parece como una novela de Boris Vian, ¿no?
lo de Jean-Sol Sartre, ¿no? Y cosas así. La originalidad absoluta no puede existir, es decir, nada viene de la nada. Entonces, de alguna manera, el material preexistente siempre va a estar ahí, aunque solo sea en una especie de memoria latente que no recordemos en el momento. Claro, esto es una prolongación de la idea de collage teórica, que no, realmente el collage no ha tenido tampoco mucha teoría, sino mucha práctica. Y no lo sé, porque la novedad aún, más allá del collage, no ha existido en el siglo XXI. El problema está en cosas que se superponen, y la modernidad y la posmodernidad se superponen en un momento dado. La modernidad es aplastada teóricamente por la posmodernidad, pero no tanto, porque hay conceptos que funcionan igual. Es decir, en una conversación en Twitter, ya sale Twitter, ya le hemos cagado, salía Sea Rider, que es un compositor de Dakota del Sur, es increíble, hablando con unos amigos, hablaba no, es que tengo la portada para mi nuevo disco. Entonces alguien le decía, pero ¿por qué poner una portada? La música se tiene que explicar por sí misma. Es un concepto mucho más... Claro, y dices, hombre, pues habrá que ponerle algo, ¿no? Porque tampoco es una cuestión. Entonces empezaron a hablar de la idea de marco. Para empezar, porque claro, un cuadro es un cuadro. Y ya simplemente la palabra cuadro ya es cuadrado. O sea, nunca se nos ocurre hacer bueno, si los hay, claro, ovoides y tal, todo lo que quieran ustedes, triángulos, pero fundamentalmente tiene un marco. Aunque no lleve un marco físico, si usted coloca una cosa aquí, esto es un marco. O sea, una pantalla de cine sería un marco. Entonces, ¿qué pasa con eso? Lo que hablaban estos taraos era de metadata, es decir, de datos exteriores a la creación en sí, a la música en sí, a la pintura en sí, la portada de un libro, que por cierto últimamente son horrorosas, o sea, no sé a quién, bueno, horrorosas no todas, pero es como un poco la narrativa comercial está empezando a tener graves problemas de estética. Es decir, son todos iguales, además, no como los carteles de cine, que también es otra cosa que habría que hablar. Deberían ustedes organizar aquí una cosa sobre carteles de cine. Bueno, pues ese problema lo que decía Sea Rider al final es que ese marco, esa metadata, esa manera de poner fuera de la obra algo que amplíe la información, lo que decía es que es una convención modernista pasada de moda en un mundo posmodernista. Esto no es ninguna tontería, esto quiere decir que estamos superpuestos. Es decir, y en este momento ya ese tipo de definiciones y de límites se nos ha acabado. ¿Qué pasa? Que también se nos acabó el mundo de las vanguardias con ismos muy concretos. Dada, el surrealismo, el expresionismo abstracto, me da igual, el situacionismo, lo que todos ustedes quieran, tanto en lo filosófico, lo literario, la pintura, lo que sea. Los ismos han dejado más cadáveres que otras cosas, ¿no? Es terrible, pero es verdad, es decir, que en un momento dado alguien dice, soy postdadaísta. Claro, pues ser postdadaísta es una ruina. O sea, si usted es Tristán Tzara, es cojonudo, pero ser postdadaísta es usted un mierda. O sea, ya directamente ha llegado usted a lo más bajo que se podía esperar. O sea, directamente colocar un post a una cosa. Pues mejor colocar un post-it y tal. Olvídate de ser postdadaísta. En fin. Eso es curioso, porque eso lo vio Samuel Johnson en el siglo XVIII. Samuel Johnson, bueno, la vida de Samuel Johnson también está traducida por Martínez Laje. Esto nos enlaza con la biografía de Beckett. Lo que decía directamente a propósito de eso, que igual suena un poco bestia, pero es real. No da mejor carne el animal que vaga libre y come por todas partes que el que está encerrado y solo come una clase de pienso.
Bueno, pues efectivamente, si alguien decide ser postdadaísta, ya no vaga libre, ya tiene... O bueno, ¿cómo era lo del cine esto, lo de Dogma, coño? Claro, Dogma, que había un director gallego que decidió llevarlo a rajatabla. Ya cuando el otro carallo del danés ya dijo que aquello no valía ni para tomar por el culo, el otro seguía rodando como Dogma, ¿no? Además, Dogma, que era poco más o menos que la historia de la unidad de tiempo, espacio y, bueno, unos coñazos, bueno, en fin. O sea, no siga usted un movimiento a rajatabla porque si no va usted a tener problemas. De hecho, eso, quizá lo que más nos queda de Dada, por ejemplo, son cosas como Marcel Duchamp, que está muy por fuera de Dada, o Tristan Tzara, un poeta increíble que también está fuera de Dada. Pero Dada en sí mismo es una grandísima, increíble actividad durante un tiempo muy fructífera, un diseño estético y una bronca de cojones. Pero de ahí a ser postdadaísta hay un trecho. ¿Qué pasa? Que además también hemos llegado a puntos en los que Dada no tenía ningún problema en decir que lo que quería era cargarse todo. Pero claro, luego llega también el problema de la deconstrucción, ¿no? Y entonces ya ahí entramos en un problema ya jodido. O sea, también el siglo XX, ya está muy vintage, pero sí que llega la destrucción de mitos. Y la destrucción de mitos es importante. Porque es importante destruir mitos porque es lo que estábamos hablando también de lo que tiene que ver con lo que estaba antes, es decir, honrar a los ancestros. Una cosa es honrarlos y otra cosa es tenerlos como mitos. Y en un momento dado hay que destruirlos. ¿Qué pasa? Destruimos mitos muy curiosos. Una cosa que a mí me llamó la atención muchísimo, pero no sé exactamente cuántas semanas, un par de meses hará, la destrucción de Lance Armstrong como mito, el ciclista, ¿no? El ciclista de repente, después de ganar, que eran 7 tours, una cosa absolutamente sobrehumana, de repente cae en desgracia, sale en la televisión, monta un espectáculo en el que pide perdón porque su hijo le defendía a hostias en el colegio y tal. Una destrucción de un mito de ese calibre se está empezando a dar ahora, ¿no? Es también un poco lo de... Que, por cierto, tengo que agradecerles a ustedes la presencia aquí. Esto es un inciso nada más, porque ya sé que las fotos de Feijóo y la imputación de la infanta Cristina requerirían más atención que todo esto, pero en fin, eso es un... Pero la destrucción de mitos no basta con la idea de las Armstrong diciendo es que me equivoqué, lo siento, no volverá a ocurrir, que ya es la frase estándar. Pero el caso es que se destruyen mitos y se conservan cosas que en un lapsus, que también pillé no sé en dónde, en algo de internet, había un lapsus que era la expresión latina, ad nauseam, estaba cambiada por ad nauseum. Pero claro, ad nauseum suena como ad museum. Es decir, que los museos lo que hacen es ser como nichos de arte muerto. Es decir, salvo que se ejerza una actividad, que los museos sean más allá que la conservación y que la idea del mito ahí conservado, pues claro, el museo se convierte en algo nauseabundo, pero por el olor a muerto. Esto también es un tema que daría para mucho, porque entre otras cosas, ayer estábamos hablando de un pintor que, bueno, mi abuelo, permítanme la cita personal, pero mi abuelo era gallego y eso es un problema, y él decía, está mal que yo lo diga, pero luego hablaba en medio de las conversaciones de un pintor, y hablaba de un pintor que cuando la gente hablaba de pintura decía, a mí el que me gusta es el Baquiaca. Bueno, el Baquiaca no existía. Es decir, todo el mundo daba por sentado que el Baquiaca tenía... Ah, sí, eso es muy interesante. Entonces, bueno, eso lo hizo también Samuel Beckett, dio una conferencia entera en Dublín sobre un movimiento francés con datos, con nombres y tal, y se lo coló a toda la universidad, a todo el Trinity College, pero... Hombre, si yo he leído a fulano, si fulano no existe, bueno, da igual. Bueno, pues el Baquiaca, lo que hacía el cabrón de mi abuelo era decir el Baquiaca. Bueno, pues resulta que el Baquiaca, durante toda la vida,
yo he pensado que el baquiaca efectivamente no existía, que era una butad. Bueno, pero echándole una vista en internet resulta que el baquiaca existe. O sea, después de tantos años pensando que mi abuelo era un genio, que había timado a todo el mundo, resulta que mi abuelo era un mierda y lo que había hecho era pasar un día por una exposición y coger un cuadro, el baquiaca, a ese le cito. Que eso también nos pasa mucho. Bueno, de hecho es lo que estoy haciendo, o sea, coger citas y ala. Y tirar millas. Bueno, pues esa idea del baquiaca como butad también es una idea de utilización de información que nos pasa mucho también con Internet. Y entonces, es decir, yo informo de una cosa porque yo soy el primero y estoy aquí más puesto que el copón. Pero aún así seguimos sin tener nada nuevo en el siglo XXI. Solamente quiero dejar una cosa clara. Primero, que la cerveza se está calentando y luego dejemos que las servilletas sigan su curso. Y luego una cosa, que aquí no vamos a plantear soluciones, sino realmente plantear dudas. Mirando una serie de cuestiones a partir de una sociedad digital, tan digitalizada como la que vivimos, de redes sociales, de una cantidad de aparatos que nos podemos llevar en cualquier lado. Ahora estaba pensando que estos chirimbolos eran tabletas, pero no, son una especie de nada. El caso es que hace relativamente poco estaba viendo un documental, y vamos a mezclar, y esto sí es posmoderno, mezclar cosas de alta cultura con baja cultura y cosas de estas. Un documental sobre Alan Moore, sobre el guionista de cómics. Alan Moore, un documental, Alan Moore está como una puta regadera, entonces está para encerrar, y el documental se llama The Mindscape of Alan Moore, la mente o el paisaje, el constructo mental de Alan Moore, y él hablaba de síntesis y análisis. Claro, esto es muy viejo, es dialéctica, pero claro, él hablaba del solve et coagula, es decir, de los alquimistas, es decir, hay que disolver y luego, pues eso, que volver a unir. Como no hemos conseguido la piedra filosofal, de todas formas, la posmodernidad y la deconstrucción serían análisis, es decir, una cierta forma de destrucción, y luego construir sería el collage. Esto ya es una idea un poco pillada por los pelos, pero si ustedes luego quieren insultar no hay ningún problema. Sería destruir para construir. Es decir, lo que hace Max Ernst, efectivamente, es destruir una serie de grabados antiguos y construir una idea nueva. Analizar sería recortar y sintetizar sería construir el collage final de Max Ernst. Bueno, es que no sé si se nota mucho, pero a mí me gusta mucho Max Ernst. Pero vamos, la historia está en que es una sola acción, es decir, el mismo creador hace el analizar, es decir, cojo los grabados, los analizo, los destruyo en realidad y los vuelvo a montar de otra manera. Eso es lo más original del siglo XX y a partir de ahí podemos hablar de un montón de cosas. ¿Qué pasa con eso? Que la tecnología digital nos permite una opción, que es no destruir, es decir, no tenemos el collage, el montaje de cinta que sea destructivo. Es decir, podemos guardar versiones. Vamos guardando versiones. Eso lo decía José Luis Borao, que los ordenadores están muy bien para montar cine, pero realmente prolongan demasiado tiempo la edición de una película. En todo caso, si empezamos a hacer la versión... vean ustedes, por ejemplo, vamos guardando todas las versiones porque no somos capaces de tomar una decisión final, ¿no? Que no se sabe por qué, es una película que tiene varias partes. Y si uno hace la versión 1.0 y luego la 1.0.1 o la 1.2 y va guardando todas esas hasta que llega la 1.5, 3. Tal, es absolutamente agotador. En realidad, como una lista que ni la peor pesadilla de Georges Perec hubiera contemplado, ¿no? Una lista gigantesca de versiones de un delirio que el proceso, evidentemente todos lo hemos dicho muchas veces, que el proceso es mucho más interesante que el resultado final,
Pero claro, una cosa es el proceso y otra cosa es fragmentar el proceso de tal manera que tenga usted que ir viendo todo ese coñazo de versiones con una diferencia mínima, ¿no? Solamente con poner un punto y un 1 o un punto y un 0 ya tiene usted una versión nueva. Esto es realmente atroz del trabajo digital, porque parafraseando a Yoko Ono, es un universo aproximadamente infinito. Pero que ese exceso de información para uno mismo, es decir, yo tengo toda esa información delante de mi trabajo, claro, tendrá usted que escoger algo. O sea, usted no me puede dejar como lo de los discos de maquetas de los Beatles, es que me dan igual. El proceso ¿cómo se llama? El Pet Sounds, el disco de Pet Sounds de Beach Boys, ¿no? Con todas las maquetas. Pues, a mí lo que me gusta es el Pet Sounds. O sea, vamos a dejarnos de gilipolleces. Entonces, ¿qué pasa? Es que eso es una estupidez, va en contra de nosotros. Es decir, si usted va guardando todos esos resultados, luego a la hora de hacerlo público, de publicar la historia, se mete usted en un berenjenal tan grave como estar cortando la rama, estando sentado en ella por la parte de fuera. Es decir, se vuelve en su contra y usted se va a tomar por el culo y se jode todo. ¿Qué hacemos con todo eso? Pues en realidad lo que Internet y los ordenadores nos ponen a mano, que es el instrumento menos utilizado de los ordenadores, es la puta papelera. Y la papelera es cojonuda. Porque la papelera consiste en tire usted todo esto que no vale para nada, que sea usted consciente de lo que está haciendo. O sea, no me pase usted toda esta información, porque lo que hace la papelera en realidad es un instrumento de trabajo. ¿Cómo les diría yo? Yo escribí aquí un par de ideas, pero en realidad no sé si tiene sentido. Es el momento doloroso para el artista que cabalga entre la nada y la eternidad, entre el canapé y la copa de champán en la presentación de su libro, de la inauguración de su exposición. Es decir, usted está haciendo todo eso y hasta que no llega el momento del canapé, no me dé usted el coñazo, es decir, tire usted a la basura un montón de cosas, ¿no? Y el canapé es fundamental, porque si no, ¿qué sentido tiene el arte moderno si no hay una presentación con canapés y un poco de champán? Ninguno. Claro, la cuestión está en que eso es en esa cantidad de versiones de 1 punto tal, lo que pasa es que acaba uno teniendo que designar su propio trabajo, un poco lo de Marcel Duchamp, pero sobre uno mismo. Es decir, es un acto de autocrueldad tremenda, pero claro, hay mucha gente que decide dejar abiertas las posibilidades y ese tipo de posibilidades abiertas, no sé a ustedes, pero a mí me parece tremendamente aburrida, primeramente por una cosa, porque ahora mismo hay un montón de cajas maravillosas, lo que hablábamos de las maquetas, de tal, la edición definitiva del Dark Side of the Moon, con todos los cortes, con todo el desecho, y además incluso con un chorro de ketchup que estaba en la papelera cuando estaban grabando, y lleno de mierda y tal, tenga usted la servilleta con la que se limpiaba los morros Roger Waters. Pues bueno, claro, eso es insoportable. A mí me dan el Dark Side of the Moon y ya está. ¿Te le gustará o no? El problema está en que todo ese tipo no es exactamente ver un proceso, sino ver un proceso recortado. Entonces, como si fuera un salchichón, además, es tremendamente aburrido. ¿Qué pasa? Que además incluso ahora hay posibilidades como le pase a usted mi disco con todas las pistas y usted puede remezclarlo. No, pero vamos a ver una cosa. O sea, no, mire, o sea, yo le compro un disco para que me lo venda usted mezclado. Es decir, yo no compro yo voy a un bar y digo, póngame un dry martini, aquí tiene la ginebra, aquí tiene el martini, aquí tiene el limón, aquí tiene la copa y tal, hágaselo usted. ¡No! Bueno, vamos, digo yo. Hombre, en algunos bares sería mejor, porque realmente puede ser absolutamente criminal. Pero claro, es que ahí es donde llegamos a la conclusión de lo que decían los Rayajos, un grupo de rock and roll de Segovia, que realmente tiene una camiseta que a mí me encanta, pero bueno, yo se la leo para no desnudarme, que es, me encanta tu obra, pero eres un gilipollas.
Y es un poco lo que ha pasado también un poco con el concepto de artista, ¿no? Ese artista que va acabando dándonos un coñazo. Me parece muy bien todo eso, pero yo te pago para otra cosa. Te pago por eso y para eso. O sea, que no me toquen los cojones. Lo que pasa es que además, en ese momento, parece que ese tipo de butats y de manera de hacer las cosas es una manera de sobrevivir. Porque una de las cosas que había mandado yo a la Casa Encendida es que también habría que hablar de la supervivencia del arte, pero la supervivencia real, física, comer directamente. Claro, ¿qué se consigue? Pues tremendos espectáculos, pues Damien Hirst o lo que sea y tal, para montar unos follones, para ver si sacamos unos duros y podemos pegarnos la vida padre, que es, en definitiva, lo que intentamos todos. Eso sí que lo decía el Wyoming, además, decía, nos matamos a trabajar para no dar un palo al agua, ¿no? Y eso es un poco el concepto del arte del siglo XXI, por lo menos por ahora. ¿Y qué pasa con lo de la supervivencia? Bueno, pues que nos tienen que percibir, efectivamente, tenemos que montar una serie de cosas para que nos perciban. De tal manera que llegamos a Berkeley, al filósofo inglés, con el principio de ser es ser percibido, si no, no existes. Es el principio además que aplicó otra vez Samuel Beckett en la película Film. O sea, película. Es el título de la película, claro. Si es ser percibido, es muy curioso porque eso en latín está muy bien, en inglés también está muy bien, pero aquí tenemos una distinción entre ser y estar. Y eso ya nos complica las cosas, porque ya empezamos a entrar dentro de un terreno jodido. Porque estar sería estar en el punto de mira, es decir, estar a punto de ser fusilado. Claro, podemos acabar asesinados, directamente balaseados o sacados a hombros por la puerta grande, pero es que eso depende probablemente del azar o el buen o mal gusto del auditorio, del criterio y todas estas cosas. Lo que pasa es que si no nos perciben, no percibimos, es decir, no percibimos ingresos. Esa es la conclusión. Es decir, sobre la percepción hay que tener muy claro eso. En el momento que eres percibido, pues puedes llegar a percibir ingresos, sí o no. Pero claro, ¿qué pasa con todo eso? Aparte de que se nos han mezclado un montón de Bs aquí, yo acabo de ver aquí Berkeley, Beckett, bueno, no sé, Emilio Botín, no sé por qué está aquí, pero bueno. Pero claro, ¿cuál es el último grito del artista del siglo XXI? ¡Quiero mi pasta! Bueno, pues claro, joder, alguien querrá que le paguen. Luego no vamos a entrar aquí sobre el problema de cómo monetizar en Internet y pesetizar o algo así. No vamos a entrar sobre lo que son derechos de autor ni nada por el estilo, pero sí que es cierto que el siglo XXI está planteando una serie de problemas añadidos que nos están impidiendo ver, unos árboles que nos impiden ver el bosque. Yo creo que ya para ir tirando hacia lo que ustedes quieran insultar y lo que haga falta, yo querría recomendarles una novela, pero porque nos viene al pelo, que es una novela de un filósofo inglés que le dio por escribir, Lars Siller, que está publicada este año, que es Magma. Bueno, Magma son las conversaciones delirantes de dos intelectuales que se creen Kafka y Max Brod, pero que al final llegan poco más o menos a la conclusión de que los dos son Max Brod, es decir, que Kafka no es ninguno y que Max Brod son todos. Brod, el tipo traidor que traicionó a Kafka, no quemó los manuscritos, y incluso los manipuló, el muy cabrón, y vivió un poco del cuento a la sombra de su amigo. Bueno, hay también, he escogido 3 citas, porque por esa costumbre de los seres humanos de agrupar de 3 en 3, ¿no? Lo que hablábamos antes, de 3 en 3, bueno, tenemos la Santísima Trinidad o los 3 cerditos. Es decir, todo lo agrupamos de 3 en 3, no sé por qué. Yo tenía un tío, me está saliendo un rollo autobiográfico, tenía un tío que era militar retirado, que vivió toda su vida del cuento porque una esquirla de metralla se le alojó en una nalga
y entonces se sentaba en los asientos, porque era mutilado de guerra. Entonces se sentaba en los asientos de los autobuses, del metro, lo que fuera, y vivió toda su vida con la pensión del tipo, pues nada, pues vivió de puta madre. Pero en un momento dado le entró una preocupación por el destino de España. El destino de España, que es algo que nos preocupa a todos, como vamos, lo veo en sus rostros, están ustedes muy preocupados. El destino de España para el tío Santiago, el coronel Mosquera, había que intervenir. Entonces mandaba cartas, pero mandó cartas a Felipe González, a Adolfo Suárez y tal, hasta que murió y ya dejaron de recibir esas cartas que jamás obtuvieron respuesta, pero le mandaba trinidades a los dirigentes españoles para que pillaran un poco el mensaje. Entonces cogía y ponía, la Trinidad a lo mejor era Santa Teresa de Jesús, Karl Marx y Felipe González también, o sea, le metía a él, usted también, lo que fuera, le daba lo mismo, o sea, pero todo se tenía que agrupar de 3 en 3. Entonces, como vamos a seguir la costumbre ya de la familia de seguir de 3 en 3, les voy a leer 3 citas de Magma que sirven para ver qué cojones nos está pasando en el siglo XXI y qué cojones está pasando con la modernidad. Entre los dos siguen hablando, es todo un diálogo, la novela es breve y divertidísima y muy recomendable. Y algo que además esto entronca con la idea gallega de las cosas. Empiezan a hablar los dos y uno dice: somos esencialmente periféricos. ¿Para quién somos una amenaza? ¿A quién le preocupamos? A nadie, admitimos. Nos han dejado completamente solos. Somos pitidos en el radar de nadie. Nuestros destinos no le importan a nadie y quizá ni siquiera a nosotros mismos. O sea que ya se están planteando los dos intelectuales una cosa muy jodida. Pero siguen ahondando en la herida. Solo es cuestión de tiempo que seamos descubiertos. Aún no han reparado en nosotros, eso es lo que nos salva, pero cuando lo hagan, y cuando ya no pueden más, ya rematan. No hay ningún sitio al que podamos ir, ni hacia arriba ni hacia abajo. No tenemos ninguna oportunidad. Bueno, pues léanse Magma, que realmente es muy divertida y es la conclusión sobre lo que se puede llegar a entender de lo poco entendible de lo que sería la modernidad en el siglo XXI. Si quieren ustedes, podemos hablar de lo que quieran, si no nos vamos al bar y todo estará bien. Pero no quería acabar sin citar a uno de los iconos que ha iluminado esta chapa, que realmente es la base ideológica de todo esto. Bueno, pues ya sé que es un poco inusual, pero que lo sepan ustedes. Bueno, quiero dedicar la conferencia a Beatriz Viana, directora general de la Agencia Tributaria, que fue traicionada por un micro abierto y se le escuchó claramente diciendo: no tengo ni idea de lo que he dicho. Pero bueno, si quieren ustedes...